Hola, soy Fabi y en este capítulo de la historia del mueble veremos el estilo Biedermeier, 1815-1848. Una portada de un libro de Angus Wilkie, como para tener de referencia, como siempre hago, de mostrarles alguna bibliografía acorde a cada estilo. El Biedermeier es el estilo del diseño de los muebles de Alemania y Austria durante los años 1815-1848. Está inspirado en las líneas del imperio, las depura, las simplifica, las populariza y establece nuevos cánones de belleza y elegancia ligados a la practicidad, a la economía y mínimo ornamento, lo que requería la burguesía, que estamos viendo aquí a la derecha en una imagen de un libro en referencia a la sociedad vienesa. Como siempre les digo a mis alumnos en clase, al igual que pasa con la restauración, es una versión rubia del imperio, sin esos bronces, con algunos detalles nada más, marquetería delicada. Es muy parecido, van a ver, a la restauración, este estilo. En este canal tienen los estilos que mencioné también para verlos como referencia. Cuando progresó el periodo, sin embargo, el estilo ha movido desde la rebelión temprana contra el exceso de la era romántica a las clases cada vez más prósperas, demostrando su nueva abundancia. Claro, la burguesía de esta manera mostraba su bienestar, su forma de vida, su opulencia. Muchos diseños únicos fueron creados en Viena. Esto es porque perfeccionaron el uso del material, de la construcción, la originalidad del diseño y la calidad del trabajo de ebanistería. Todas estas técnicas, el ebanista las tuvo que dominar antes de ser admitido en la Liga de Ebanistas Principales aprobados. Los muebles del periodo, desde 1815 a 1830, eran los más elegantes y neoclásicos en su inspiración. También este periodo entregó las formas más originales que la segunda mitad, es decir, 1830 a 1848, careció siendo influenciado por las variadas publicaciones de los estilos de Inglaterra, Francia, Italia. Claro, es lo mismo que le pasa al Louis Philippe y a Napoleón III, es decir, arranca con la restauración, siendo una versión atemperada del imperio, y todavía es neoclásica, y termina burguesándose. Lo mismo pasa por el Biedermeier, pero el Biedermeier es un periodo largo, es como el victoriano, nace neoclásico, termina burgués. Las 3 décadas señalando el fin de las guerras napoleónicas, cuando se fundó la Confederación Germana por el Congreso de Viena, 1814-1815, hasta la Revolución Europea, 1848-1849, se llama justamente periodo Biedermeier en Europa Central. Durante estas épocas de cambios tan dramáticos, la clase media luchó contra la burguesía por tener más derechos, mejor gobierno y mejor educación. Bieder significa sencillo y Biedermeier es el estilo señalando la emergente clase media que quería crear su propio estilo, llamado Biedermeier, de ellos para ellos, y se extendió en popularidad en los Países Bajos, Italia del Norte y Escandinavia. Otra vez una imagen para que vean evocativa de esta clase social. Es decir, si bien los burgueses justamente eran una clase media en su momento, los burgos en la Edad Media, a medida que avanza el siglo XIX, se van enriqueciendo y se van distinguiendo de lo que aquí mencionamos como una clase media que empieza a surgir de a poquito. Sería una clase burguesa más baja. Continuando con las definiciones de Biedermeier, la expresión Biedermeier surgió como seudónimo de artículos caricaturescos, donde los personajes buscaban hacer de sus casas un lugar confortable y bien equipado sin gastar demasiado. Bieder es una palabra que se traduce como sencillo en alemán, mientras que Meyer era un apellido vulgar que para entonces ostentaba gran cantidad de familias burguesas. El término fue acuñado por los escritores Ludwig Eichrodt y Adolf Kussmaul en algunas poesías satíricas publicadas por un diario de Múnich en el año 1855. El maestro de escuela supo Gottlieb Biedermeier como personificación despreciativa de la burguesía conservadora y apolítica por parte de los liberales de la Revolución de Marzo alemana, que acá aconteció en el año 1848 a 1849. Era un autor inventado,
de versos involuntariamente cómicos y extravagantes que se generalizó en el año 1855 en el semanario humorístico Fliegender Blatter, que se traduce como hojas volantes, hojas al viento. A la derecha tienen una página de dicha revista. Dice, mira, allí pasean el señor Biedermeier y su mujer con el hijo en brazos. Andan suavemente como pisando huevos. Su dicho preferido, ni caliente ni frío. Es un burgués muy venerado, que habla espiritualmente y aspira a lo terreno. Vive en aquella casa hermosa y como usurero presta su dinero. Vota moderado en las elecciones, ya que abomina de cualquier disputa, aunque no es amigo de pagar impuestos. Honra mucho la autoridad, llamado el ayuntamiento o administración, y se quita el sombrero ya en la escalera, pero después marcha orgulloso a su casa. Y como usurero presta su dinero. Faltar el domingo a la iglesia, eso sería contra el deber del cristiano, y allí busca consuelo para su alma y dormita mientras habla el cura. Esto le lleva felizmente hasta la bendición que el muy bravo recibe piadosamente. Marcha muy edificado a su casa y como usurero presta su dinero. Herr Biedermeier, 1847, de Ludwig Fau. Bueno, es un poco la visión que se tiene de esta clase social y cómo surge el nombre que se aplica no solo al estilo de interiores, sino también un género de pintura que se parece bastante al academicismo victoriano, si quieren, a lo que podría llegar a pintar a pintores académicos como Sir Lawrence Alma-Tadema o algún otro pintor de aquellos tiempos. Y aquí vemos sí un retrato interior de un salón de estilo Biedermeier en Berlín del año 1825 por el arquitecto Leopold Sieckel, que vivió del año 1791 a 1861. Es decir, parecería como una sátira caricaturesca de esta sociedad, pero lo que consume en realidad se nos presenta como algo muy elegante y fino, como una versión realmente depurada del neoclasicismo y muy aceptable para el consumo burgués. Hermoso ambiente con muchas draperías, el color amarillo que yo mencioné inclusive en el Restauración como un color estrella para estos periodos, pasamanerías, alfombras ya de tipo industrial fabricadas a máquina y de pared a pared, lo que llamaríamos hoy en día alfombramientos corridos o moquettes, y bueno, todavía elementos neoclásicos, severidad en los muebles como una versión rubia del imperio, pero sin esos bronces arqueológicos que lo hacen tan, diríamos, tan portentosos. Hay unos fanales hay un fanal con un reloj, bueno, elementos típicos de la burguesía. Otra vez, una imagen para que vean esta familia que se clasificaba para este estilo. Ahí está el señor burgués con su familia, con todos sus niños, la sirvienta, la mucama, y sus ambientes. Desde mi punto de vista como anticuario y estudiante de estilo Biedermeier, nos cuenta un anticuario, el concepto que todos los muebles Biedermeier fueron asequibles a la emergente clase media es un poco de hipocresía idealista histórica, como todos que existen en la historia del mundo. Los mejores muebles Biedermeier que admiramos actualmente siempre adornaban y siguen adornando los palacios y casas más influyentes de su época. Tengo la impresión, nos comenta este anticuario, que la burguesía de esta época tuvo que modificar, no bajar, sus estándares y dejar de lucir su gran opulencia del estilo imperio o barroco, posiblemente por la presión de la clase media. Así se crearon muebles que, aunque parecían más sencillos, fueron muebles de muy alto nivel creativo y de ejecución. Los muebles importantes fueron creados por maestros ebanistas reconocidos y licenciados como en el siglo XVIII en Francia. Los aprendices fueron examinados por su maestría de utilización de materiales, construcción, originalidad de diseño, calidad de ebanistería y antes de ser admitidos a la Liga de Licenciados Maestros Ebanistas, una liga muy exclusiva. Como todos los muebles importantes en todo el mundo, también el mueble Biedermeier de alto nivel fue el privilegio de unos pocos. Bueno, ahí tenemos a la derecha la moda que ya saben
no incomoda y que se adapta a la historia del mueble, especialmente la falda. En este caso, la chica ya viste la talla princesa, el talle princesa, y no tiene esos miniñaques que le van a dificultar entrar a un asiento con apoyabrazos. Recuerden el Imperio, en Restauración también. Y el directorio en parte también. Bueno, aquí tenemos cómo irá evolucionando, porque es un estilo, a ver, en fecha que iría en un rango largo de tiempo, y después vuelve a aparecer en parte un miriñaque, un polizón, una cintura muy estrecha, el corsé, que reducía la cintura a menos de 60 centímetros, y bueno, ahí se ven los caballeros también con galera, y esta es la moda como va evolucionando. Un ambiente todavía arrastrando parte de una estructura barroca en los techos, cómo se va a ir transformando. Esto mismo va a ir pasando en Francia, les repito, desde la Restauración al Napoleón III. Pero esto no es lo más significativo que nos va a quedar del Biedermeier. Esto sería lo más adecuado, es decir, un ambiente muy depurado, de colores muy sutiles y pálidos, verdes, que se cataloga como el color de la burguesía, un verde, diríamos, pastel, un verde palta pastel, podríamos decir, y este alfombramiento corrido, detalles neoclásicos, muebles de líneas severas, pero siempre de maderas rubias o claras. Otra imagen también, ven estos pintores que les cuento en este caso, que son característicos del periodo Biedermeier, familias burguesas, diríamos, están las de clase media, burgueses más bajos, y los burgueses más altos, que se la dan de aristocráticos, y todos tenían formaban mucha familia. Siempre, bueno, de espíritu cristiano, miren los niños ahí arrodillados en el reclinatorio, orando frente al crucifijo. Otro ambiente, y acá hacemos bien atención al detalle en la deco, en la decoración, donde puede haber colores un poquito más potentes, pero muy sofisticados, como el púrpura, que es por supuesto un color, ven, contrastante con el verde. Otro, miren qué hermoso este y cómo ya se introducen, como hemos visto en la evolución de los estilos franceses y en los ingleses a partir del victoriano, de la introducción de muselinas y cortinas livianas, y no siempre cortinas pesadas. Otro ambiente más que nada para mostrar qué tipo de vida doméstica llevaban estas personas de estas clases sociales. Y sí, ahora vamos a ir viendo, porque el fin del video es que ustedes reconozcan el estilo Biedermeier, un poco un ambiente actual de cómo es el Biedermeier más puro, más clásico, si quieren, porque vamos a ver siempre un Biedermeier también adaptado a nuestros días. Boiserie simple de ángulos rectos, muy neoclásica, como todas las neoclásicas, y un diván, un canapé dirían los franceses, casi como una sultana, tiene almohadones rodillos, apoyabrazos más altos y dos mesitas laterales, lámparas con sendas pantallas claras, un parqué diagonal, lo que se ve parece un parqué Versalles, un gran cuadro centralizado, rayas. Otro ambiente más, fíjense, con la típica cama bote o la emblemática cama bote característica del siglo XIX, consumida por los burgueses, junto a la chaiselongue, el gueridón, el portapostres, y a la izquierda vemos ya un mueble muy destacado, Biedermeier, que ahora vamos a describir. Bueno, baldaquino a la polonesa, como corresponde a partir del imperio. Y esto es actual, es decir, el Biedermeier se termina como renovando y en pequeños toques de muebles, que en el caso de las silloncito que ven en primer plano a la izquierda, sería lo más propio del estilo, se le completa con una mesa que deriva de lo que llamamos estilo vienés, que es un estilo como el Biedermeier, casi fusionado con el Tonet. Podemos decir que el Biedermeier es parte del estilo vienés y muy depuradas las líneas, que lo hace tan contemporáneo. Un ambiente muy cozy, como dicen los ingleses. Esta es una imagen norteamericana y lo hace muy acogedor. Rayas
y se combinan con algunas flores. Es importante el buque de flores y un florero que simule una ánfora antigua. Otro ambiente, pero más contemporáneo. Aquí en la Argentina podemos mencionar la conocida mueblería Fontenla, que ellos fabrican un Biedermeier de este tipo, muy ayornado a lo contemporáneo, muy estilizado y de gran aceptación, con maderas con un tinte un poquito más castaño que el rubio. Aquí ya llegamos a lo contemporáneo total, derivado del Biedermeier. ¿Qué rescatamos del Biedermeier? Esas líneas depuradas simples, sencillas, pero elegantes y muy bien acabadas. Las patas, fíjense, de la cama, combinadas con la importante moldura, que casi, digamos, una moldura similar a la dulcina, la que tiene una leve comba. Y muy bien el equilibrio de cuadros con plateado. Bueno, ni hablar una Sling de Le Corbusier, un clásico del 20, y les recomiendo en este canal ver los clásicos del 20 y el 50 para ver cómo los integramos hoy en día. Y una lámpara que lleva la base de lo burgués, que es el balaustre, pero hecha en cristal, con pantalla negra. En cambio, esto remite más a lo puro del estilo y se puede ver una mesa de arrime o consola Biedermeier que todavía puede llegar a tener algunos bronces, como en el Imperio, pero el Imperio, se acuerden que es caoba, oscuro y bronce. Puede ser parecido al Restauración. Entonces yo tengo que hacer una relación, si tenemos que hacer una relación con el Biedermeier, lo tenemos que relacionar con el Restauración francés. Ambos tienen esta cualidad de ser versiones atemperadas y rubias del Imperio. Bueno, a la moda siempre está el gusto por alfombras que ya se fabrican europeas y no necesariamente son de origen oriental. Por eso encontramos por ahí alfombras persas de colores claros, que no es lo apropiado por una alfombra original de Oriente, en cuanto a una alfombra anudada. Si les interesa, en este canal está el capítulo de alfombras clásicas. En este caso particular es una alfombra floreada europea. Otro donde se puede ver como a modo de sultana, siempre con la excusa de esta terminación en góndola, y recordando también que está de moda la libato, acompañando un gueridón con patas en ménsula o en grenouille, como dicen los franceses, lo mismo que las patitas del asiento, y podríamos decir que hasta está en trumeau, como dirían los franceses, aunque falta el resto de la guacería, es una media guacería. Bueno, es muy elegante. Es muy importante también acompañar con estos buques de flores. Otras imágenes del Biedermeier, tanto en su versión oscura como en su versión más clara. Y a esta versión más clara, es una camabote, se le llama Biedermeier Country. Es el más asociado a lo provenzal, diríamos francés, si podemos comparar. Volviendo a lo que sería lo más clásico y más definitorio del estilo, una alfombra persa fabricada en Europa, pero de colores claros, una boiserie de aspecto marmolado, un trumeau con una mesa de arrime, y el clásico mueble Biedermeier con estos colores, con estas raíces. No, ahora vamos a verlos. Bueno, y fíjense también el arreglo floral. Esto ya sería una depuración extrema, pero deriva del Biedermeier a través de lo que llamamos el mueble vienés. Las patitas puntudas, de ahí que esas patitas inclinadas, así en forma de estípite, pero con ángulo, es lo que hoy también deriva en lo que llamamos el estilo escandinavo. No el diseño escandinavo que pertenece al bar alto y a todos los grandes diseñadores, sino lo que llamamos estilo escandinavo. Ya pronto en el canal voy a empezar a subir las tendencias actuales, entre ellos el estilo escandinavo. Y ya vamos a ir viendo el mobiliario puntualmente para que podamos identificarlo. Aquí podemos ver una página web, la venta de Biedermeier, de producción de muebles Biedermeier, como veremos son todos de tipo rubio, con tapizados negros. Hay algo que lo distingue más de restauración, que son los destaques en negro de madera de pino teñido, y ahí los tenemos. La época Biedermeier también produjo una gran riqueza de diferentes tipos de asiento.
con unas infinitas variaciones de la forma básica de 4 patas, un asiento y un respaldo. Desde 1815 hasta 1835, los ebanistas Biedermeier descubrieron que se podían dar cientos de diferentes formas a la silla. Tapiceros también utilizaron su creatividad utilizando crin de caballo y varios colores de tela, especialmente terciopelo, es decir, es un relleno para darle más volumen al tapizado, y antes de 1830, cuando se utilizaba la talla como adorno, era talla no muy elaborada. Y bueno, aquí tenemos también, fíjense, una tela muy rayada, de ser posible, negra, de ser posible, madera rubia en raíz, y un respaldo que es característico del Biedermeier, que ahora vamos a ver en detalle, que se llama el respaldo en sombrero de torero. Es decir, que parece el sombrerito de un torero, el remate del respaldo, y que es exclusivo. Fíjense los estípites delanteros, las traseras en sable, y aquí un paneo general de fabricantes actuales que la vuelven muy contemporánea a la silla Biedermeier, y de las que vemos aquí expuestos, la que más remite al sombrerito de torero sería la última de la segunda línea, la extrema derecha de abajo. Se puede ver también alusión a cornamentas estilizadas, a diagonales, a crucetas, el tapizado muy voluminoso, telas rasadas. Y a partir de 1830 hasta 1848, el fin de la principal época Biedermeier, la talla tomó forma más dominante y elaborada. Los ebanistas empezaron a incorporar diseños de tallas más románticas, como cisnes, esfinges, delfines, garras de león, hojas de acanto, liras y guirnaldas. De todos modos, les comento, acá se menciona como románticas porque eran consumidas en una época romántica, pero tanto los cisnes, las esfinges, las garras de león pertenecen al neoclasicismo. Lo que pasa es que acá abusan de todos sus elementos y los sobreponen, los superponen. Los cisnes eran emblemáticos del imperio, si me siguieron con la historia del muelle francés lo recordarán. Aquí están las liras, un clásico del asiento del siglo XIX, es el respaldo en góndola, las traseras en sable, las delanteras en ménsula, el tapizado embutido, como hacían los ingleses y después van a hacer los franceses también en el siglo XIX. Bueno, y un clásico ejemplo rubio de la época Biedermeier. Faltarían los detalles en negro que se dan más en los muebles de pie. El estilo Biedermeier, o los muebles de apoyo, el estilo Biedermeier fue protagonista de nuevo en las exposiciones de arte en Viena en el año 1896. Los visitantes de la exposición fueron tan impresionados, influenciados por este estilo tan glamoroso, que ahí empezó la época de Biedermeier Renacimiento y se hizo extremadamente popular por los ebanistas europeos. Ahí tenemos un mueble, un secretaire, con tapa batiente, dentro tiene lo que llamamos el gabinete con cajoncitos, y es muy plano, como corresponde a una versión influenciada por el imperio, y con raíz, enchapado en raíz de arce. Vemos dos ejemplos porque no siempre la madera es tan rubia. También hay madera, un tono un poco más castaño rojizo, pero ya estamos viendo, no en el caso del rubio que vemos a la izquierda, sino en el otro, el de la derecha, destaques en negro, que no es madera de ébano ni madera de amaranto, es madera de pino teñida. Una aclaración. Eso es lo que lo podría llegar a distinguir de la restauración francesa, porque casi son iguales. Al principio de la época Biedermeier, 1815-1825, los muebles se realizaron principalmente de caoba oscura y con la influencia del estilo imperio. Generalmente antes de 1830, la caoba era la madera más utilizada en el mueble Biedermeier y gradualmente sustituida por el nogal. El nogal, les aclaro, tiende desde el amarillo al rojo. La adopción de la caoba, una madera importada, a la que se solía dar un acabado claro, causó que los ebanistas dieran acabados parecidos a los muebles de nogal, peral, haya y caoba. Con el paso del tiempo, los ebanistas Biedermeier empezaron a crear muebles de maderas claras, como abedul, haya veteada, peral, cerezo, y empezaron a enseñar una gran independencia de diseño y estilo,
casi arrogante hacia lo establecido. Los ebanistas vieneses ya no buscaban inspiración en los muebles franceses e italianos, y aunque muebles de la temprana época todavía llevaban elementos de los estilos Directorio e Imperio franceses, con sus típicos adornos de bronce dorado, fueron de diseños muy originales, luciendo su alto entendimiento de formas y proporciones. Ahí se ve un dibujo de época donde podemos ver qué bien graficaban y dibujaban con dibujo de tiralíneas estos ebanistas. Siempre izquierda-derecha con dos propuestas, hay que elegir una, acá hay un leve cambio nomás. Más dibujos que son realmente un placer verlos, tanto para los que amamos los muebles como los que somos diseñadores también y dibujamos y nos parecen exquisitos. Y ya estamos viendo que se va a poner de moda también la silla clismos griega. Justamente las cuatro patas en sable que derivan de la clismos griegas. Y también aquí vemos, atención especial acá a los estudiantes de diseño, qué bien, aunque el dibujo está hecho en vista, cómo se puede, sin perspectiva, sombrear para lograr profundidad. Más dibujos de catálogos Biedermeier. Y volviendo a los muebles en fotografía, unos años después las maderas autóctonas fueron utilizadas principalmente por sus precios más asequibles. Se remite a autóctonas porque, europeas, porque la caoba viene de ultramar, especialmente la chapa de nogal sobre pino o pinotea. Filetes y marqueterías de formas lineales fueron los elementos principales de adorno, como también la coordinación de vetas de nogal y otras maderas, dejando sus partes más claras para los extremos de los muebles. ¿Mm? Y vemos aquí, de gusto, diríamos, casi como el imperio, plano, con elementos grecolatinos, columnas corintias, pedestales a la romana. La única diferencia es que el imperio va a agregar bronces. Y en el caso de restauración va a ser lo mismo, pero en forma rubia. Una delicada marquetería, se llegan a ver bordeando los cajones. Pero aquí sí vemos un mueble Biedermeier realmente de mucha identidad. A veces los ebanistas utilizaron álamo negro, ojo de pájaro de arce, se llama así por la forma que da la veta en la chapa para hacer la marquetería, la madera de arce, y maderas de color como cerezo o peral que se hicieron muy populares. También adornaron sus creaciones con pintura negra, ebanización o de oro. Es decir, van tiñendo, no es que usan una madera oscura. Como también adornos de calamina fundida y dorada, en vez de los bronces elaborados al estilo imperio. Diríamos, hay cuestión de presupuesto más económico. Bueno, ahí tenemos un clásico mueble Biedermeier. Se parece al imperio, se parece a la restauración. Rubio con destaques en negro. Exquisita marquetería. Y no mármoles. No se dieron cuenta, los muebles franceses llevan mármoles, por lo menos los muebles de apoyo, a excepción de las mesas de comedor y escritorio. Bueno, aquí tenemos también otro modelo con raíz. Todavía tenemos el gusto por la patera, que es la margarita oblonga en manijita, cartuchos de cerradura redondos, travesaños entre cajones, patas rectas, muy severo, muy moderno, diríamos también. Por eso no les cuesta nada a los alemanes y a los del este europeo caer en movimientos como la Deutsche Werkbund y la Bauhaus, porque ya vienen arando el campo en estos diseños tan, diríamos, tan depurados. Otro modelo, sí, en este caso con el juego que hace la raíz formando un dibujo. Si tendremos que comparar una restauración casi es igual, pero miren, les doy el detalle, no tiene mármol, y restauración sí, como todo un mueble francés de apoyo. Otro modelo, bien restauración, que tiene los destaques en negro. Los ebanistas vieneses ya no buscaban la inspiración de los muebles franceses e italianos, aunque muebles de la temprana época todavía llevaban elementos de los estilos Directorio e Imperio, con sus típicos adornos de bronce dorado, como dijimos antes, y fueron de diseños muy originales, luciendo un alto entendimiento en forma y proporciones. Destaqué de nuevo este comentario porque es muy importante para definirlo. Y ahí están los Ange, ¿ven? Menos mal que no llevan elementos directorios, porque los Ange era muy del directorio, pero bueno, depurado. Otro modelo, diríamos como una mesita de noche,
Este periodo duró hasta la época Art Deco, que la influenció directamente, como también influenció al estilo Bauhaus. Justamente, este modelo que estamos viendo está más relacionado con el Art Deco, con el Biedermeier. Lo que pasa es que el Art Deco y el Biedermeier se confunden en este periodo, hasta que el Art Deco termina, diríamos, decorando lo más racionalista. Es decir, yo esto lo menciono en la Bauhaus y próximamente ya subiré el Art Deco, pero el Art Deco se define en parte como una versión modernizada de los 20 de los muebles de estilo y también una versión decorada de los racionalistas. Y en este caso particular está ahí nomás entre confundirse el propio Biedermeier, que encima tiene los destaques en negro, con el Art Deco. Pero el Art Deco toma el Biedermeier y le da su toque, más plataformas, más líneas rectas. El Art Deco le encantan las plataformas. Bueno, y volviendo al Biedermeier normal, esto es una cómoda de plana, bien como pasa con el Imperio, con los destaques en negro, como pasa con el Restauración, pero lo distingue al Restauración justamente de esto y que la tapa no es de mármol. Bueno, cómoda con puertas. Un secretaire en armario alto, también, fíjense, rubio, con destaques en negro, aspecto de imperio. Y ahí está la clásica sillita Biedermeier más distintiva, la que tiene el respaldo, con la forma de sombrero de torero. Esto es una cuestión romántica, siempre los del este europeo, los franceses, como dicen, se asoman al balcón de los Pirineos a ver lo que hacen los españoles. Entonces toman esta cuestión que es romántica, exótica de España. ¿Mm? Tan emblemática respecto al tema de este gusto por las corridas de toros, lamentablemente. Bueno, ahí se puede ver otra vez acercamiento. Fíjense qué interesante cómo se va trabajando la madera, que parecería que tuviera como un tornasolado o un degradado, del oscuro a lo más claro, de valores más profundos a valores más claros. Hermoso color, el brillo es muy acabado. Otra versión, esto es muy de lo contemporáneo, dorarlas. Y ahí de nuevo, en este aviso publicitario de la red, podemos ver varias sugerencias Biedermeier, estilización del sombrero de torero, con liras, con destaques en negro, con aldabas, y fíjense con una tela de raso, rayada, como una otomana, y diferentes formas de tapizar. Siempre muy, muy abultado y prismático el tapizado. Eso pasa en Francia también. Bueno, y en Biedermeier. Inclusive la madera acá está muy, muy rubia, pueden usar peral. En este caso, un raso negro claveteado continuo es el tapizado sugerido. Otro que parece hasta una versión kitsch de un abanico. Y un sofá Biedermeier que en realidad deriva del formato de la sultana, ¿no? Y que tiene también la forma de la libato, de la cama bote, con raíz también. El blanco le queda muy bien. ¿Ven? Una versión, comparemos nuevamente, miren, una versión más clásica, una versión ayornada hoy en día, como lo harían estas mueblerías que comenté hace un rato. Madera de cerezos, eso, más roja, no sé si vieron la diferencia. Y en este caso, con raíz de nogal, y todavía con un gusto, diríamos, bien palantado de tipo imperio, porque hasta tiene, ven, detalle con bronces, aunque el imperio le hubiera colocado bronces en la parte frontal. Y este que es un súper clásico del Biedermeier, que es exquisito, es un sofá también, que le faltarían los almohadones rodillos y ya estamos en otra sultana, con telas combinadas, de colores apastelados, siempre combinando con los rayados, y unas patas que justamente son las que van a derivar después en lo que eventualmente nosotros conocemos como un estilo vienés. Son las patas en consola muy curvadas. Y este es fantástico, miren, qué novedoso, qué ingenio, porque pertenece al siglo XIX y es un diván, en realidad es un canapé, un sofá,
que tiene una disposición de apoyabrazos muy contemporánea, les diría. Raíz, abajo también, la curva. Bueno, estamos en el territorio de Tonet, así que no es tan raro encontrar estos trabajos de curvas en la madera. Esto es como una madera terciada, también curvada. Hermoso. Este que se podría confundir con el Art Deco, está ahí nomás del Art Deco. Es decir, no se ven muchas diferencias, porque inclusive la forma en que geometrizan esos abanicos y geometrizan en general la forma, combinado en este caso con una tela con un damasco color verde pálido agua. Otro que podría también estar más relacionado con lo que llamábamos la sultana y todavía le queda, miren, el respaldo en dromedario, atenuado. Si fuera imperio, tendría madera de caoba oscura y bronces, pero tampoco tendría ese formato en el respaldo, no. Si fuera restauración, no, el restauración no trabaja ya esos modelos dromedarios, todavía no los trabaja, por lo menos en su tiempo, 1815, 1830 restauración. Y acompañando, el sillón no, el sillón inglés, victoriano, con fuerte capitoné, el Chester, se acompaña con una mesita de arrime, de una madera casi les diría atigrada, como un ébano de Macassar o un cebrano o algún tipo de caoba atigrada, y con base de lira. No lleva mármol, no. Recuerden que los mármoles los suelen llevar los muebles franceses. Y en este caso particular ya sería el gusto más a la egipcia, estrafalario. El imperio no llega a estas cosas, va a poner más cisnes que leones, va a poner las garras de león. Y bueno, es una versión, diríamos, estrafalaria que deriva del gusto más arqueológico, Biedermeier. Pero lo Biedermeier que nos tiene que quedar como por ahí como contemporáneos, como gente que amamos el diseño actual, es esta línea, ¿eh? Una línea realmente exquisita, muy moderna, realmente. Volviendo a lo más clásico del Biedermeier, que les comento que se vende en mueblería, sí, por supuesto. Entonces, aspecto imperio o restauración, pero con destaques en negro, sin mármoles, con exquisita marquetería. Otro mueble, como un cristalero, que se coloca en la esquina y tiene una patita atrás y tiene una comba delante. Y el destaque en negro arriba y en las columnillas. Otro más. Este que tiene un lindo juego de raíces, de chapas, ¿no? Me remito a la madera, exquisitamente terminado. Y este que sería un buen ejemplo de Biedermeier absoluto, ¿no? Eh, mueble de aspecto neoclásico, de líneas severas, planos, de detalles neoclásicos, maderas rubias, raíces rubias como la de arce, destaques en negro, exquisita marquetería, un secreter en armario. Más de venta en anticuario, una cómoda, también, fíjense en los destaques en negro, detalles. Ah, volvieron las medias cebollas. Y ahí está para que vean el exquisito detalle de la chapa de madera ennegrecida. Pero puede haber estos modelos de maderas más oscuras, pero lo que lo distingue del resto, de restauración y otros muebles de época, es este tipo de marquetería tan delicada que colocan con 12 esfinges en este caso particular. Siempre ese toque, ¿vieron? Sin mármol, con garras. Bueno, este es en un ambiente actual. Ahí se ve el detalle, miren qué gusto por una exquisita marquetería. De más propagandas de internet, de anticuarios, se puede ver más Biedermeier, un poquito más estrafalario, porque cuando ya se colocan estas maderas con raíces tan, dibujos tan retorcidos, queda muy kitsch. ¿Será por eso que les gustó tanto al Art Deco? Porque el Art Deco tiene estas superficies que las hace con nácar, con galuyá. Bueno, más detalles en una versión muy clásica de un mueble Biedermeier,
muy exquisito. Siempre alrededor hay flores y jarrones. Otro más. Y un secretario en armario, pero en este caso particular de madera más oscura. No lleva mármol, combina unas patas que parecerían como unas pequeños cabollón y atrás patas prismáticas. El detalle, muy delicado todo el gusto por la marquetería. Uno más característico con algún filete en negro. Este es perfectamente una cómoda Biedermeier, total. Y otro que juega con la marquetería. Otro más, miren qué delicada la marquetería, como un entrenzado enmarcando cada cajón. Los destaques en negro son en las patitas. Y este que no tiene destaques en negro y que sí tiene por ahí unos pequeños detalles en bronce. El Restauración hace lo mismo también, ¿eh? En algún punto no abandona tanto el Imperio quitándose los bronces de encima. Pueden combinarse, pueden confundirse. Ahí se puede ver los destaques en negro muy pequeños debajo de las cariátides. ¿Qué son las cariátides? Esas mujeres columnas. Ahí arriba se ve la cabecita en bronce. Lo que llamaríamos la españoleta, ¿no? La zona de la parte superior de la pata. Otro más, una mesita de arrime o de noche, con la roseta romana, en el herraje me remito, ¿no? La plaqueta que hay. Y otro, bien rubio, con destaques en negro, raíces, una mesa de centro, una mesita, diríamos, que acompañe un juego de asientos, con una base estriada a los anchas de una columna, y otra, ven, que podía ser un gueridón, sí, en trípode. ¿Se acuerdan de los gueridones? Son justamente uno de los tipos de muebles populares en el siglo XIX, junto a la chaiselongue, el portapostres, la mesa costurera. Este tiene, hasta les diría, en las zapatillas o zapatas de abajo, la forma del sombrero de torero. Es muy alusivo. Y del Biedermeier siempre estas marqueterías tan bonitas, con rombos, los Sanz, rosa de los vientos, combinando maderas siempre claras. Otro modelo Biedermeier, una mesa de arrime, una consola y una mesita para el servicio de té, también con los destaques en negro, con una cruceta abajo. Otra, muy Biedermeier, miren. Más donde aquí se hace hincapié en la chapa de la madera, mostrando el dibujo bien rayado, combinando patas en estípites muy finitas y unas patas en ménsula adelante, o unas galvo diríamos. Recuerden que la pata en ménsula es la que lleva, se lo voy a dibujar para que no se lo olviden, es la que lleva el rulito acá atrás, ¿no? Para distinguirla de lo que es la galvo normal o la cabriolet. La cabriolet es más baja que la galvo. Ahí tiene el rulito acá, en este caso no se ve. Entonces podía hacer una pata de galvo normal, muy, muy arqueada. Mesita costurera, es uno de los tipos de muebles base para la burguesía también, con dos montantes en forma de lira. Las patitas son estos capuchoncitos de bronce de garras de león. Una linda, eso es pluma de caoba, esa chapa, que forma como la sensación de pluma arborescente. Y bueno, es un mueble costurero. Esta es una mesa de arrime también, una consola, muy parecida a lo que puede hacer Restauración, pero Restauración francés llevaría mármol. Si fuera Imperio sería oscura con bronces. Y esto miren qué bonito, es un clavecino, uno de estos instrumentos de teclado tan exquisitos, porque los instrumentos musicales, especialmente el caso de los pianos, van a ir siguiendo, ¿ven? La moda de los estilos de muebles. Hasta tiene un espejo. Bueno, y esto se los coloco, esto no es Biedermeier, es Art Deco, para que vean que es muy similar. Una parte del Art Deco. El Art Deco es la tendencia decorativa que surge de la exposición del año 25 y que se lo denomina como la versión
diríamos, decorada del racionalismo, de la Bauhaus, o es el mueble moderno de los 30 y los 40. Pero dentro de esa línea Art Deco viene de la contracción, exposición de artes decorativas industriales, el nombre de la exposición, hay algunos que remiten estilos, y en especial se dejan seducir por el Biedermeier. Pero esto es Art Deco, no es Biedermeier. Esto también es Art Deco. Muy exquisito también el Art Deco. Y esto también es Art Deco. Confuso, ¿no? Puede ser que se confunda con el Biedermeier. Y está ahí nomás, pero tiene un toque, vieron, que lo hace más depurado hacia la modernidad. Esto también es Art Deco, especialmente por el tema de las plataformas y el formato del mueble en sí. Yo diría que es el formato, no se confundan porque que vean rayas negras o destaques en negro siempre es Biedermeier. No. O los tubos de órgano también, a veces el Art Deco trabaja mucho esa sensación que se llama tubo de órgano, de esos, como si tuviera unas combas, unas columnas. Bueno, y esta es del fabricante, es una línea completa de sofás del Biedermeier, que es muy variado, incluyendo líbatos, sultanas, cheslón, divanes, mesas, siempre con pata centralizada, escritorios que tienen montantes, la pata lateral lo lateral en cuanto a sostén en forma de lira, o lira estilizada, o columnillas. Y los armarios, que son muy severos y muy planos. Las cómodas, que varían desde cómodas bajas hasta el suelo, con una plataforma, o con pequeñas patitas. Pero no son cómodas altas, sacando algunas excepciones, como la que está en la última línea a la izquierda, porque cómoda alta es la que deja un cajón libre abajo. Más cómodas. Y secretaires, no llevan mármol. Espejos que son muy simples y terminan de ángulo recto. En algunos casos llevan frontis. Y la marquetería en negro y en madera clara, con escenas, vieron, grecolatinas, griegos, romanos. Esta acompañando es una lámpara de cadenas, una araña de cadenitas. Bueno, en este canal tienen las arañas francesas y las arañas inglesas. Comparen, esto estaría equivalente a hablar del directorio, del imperio, y estaría también equivalente a hablar de la estilo Adam y Hepplewhite y Sheraton. Un florero, es muy importante los floreros, ya vieron, un florero con un tratamiento del cristal, de cristal tonalizado, como un cristal así de bohemia, y muy bonito, con una forma siempre de jarrón grecolatino, estilizado. Y atención que se le llama a estos buqués de flores que se colocan en ambientaciones o decoraciones de casamientos y eventos, se le llama buque Biedermeier también. Así que las flores son importantes en el Biedermeier. Pero atención, son buqués que lleva la novia o se ambientan los ambientes, los festejos. Conclusión. Hoy en día el estilo Biedermeier se ha hecho muy popular debido a su diseño atemporal y por lo tanto muchos coleccionistas disfrutan de muebles de este estilo con alta apreciación, ya que el sentido moderno de hoy en día se adapta muy bien a su alta funcionalidad y formas simples. Vemos por último, para asociarlo, decoraciones actuales, Biedermeier. Una de gusto muy clásico, pero totalmente adaptada a nuestros tiempos. Hacen especial atención al color verde, que es un poco el emblema de esta época, de esta clase social que lo consumía en el siglo XIX. Ese verde oliva o palta, pastel, los anges, los rombitos, telas rayadas, rasadas, esta línea de muebles tan depuradas, en este caso no tiene ni bronces, ni destaques en negro, ni nada, y de su preferencia no tanta boiserie, sino importante zócalo blanco, colgando los cuadros con tiras de tela, con cordones revestidos en telas. Atención al detalle de la cortina, un efecto corbatero, draperías, cortina con transparencia y otra más opaca, y una alfombra persa siempre queda bien, del color que quieran. En especial el Biedermeier en época utiliza las más verdes.
Otro detalle de esta ambientación muy exquisita, lograda de tipo Biedermeier actual, conservando el estilo. Hasta hay cuadros que hacen alusión a personajes de la época. Y esto sería la versión Biedermeier más contemporánea todavía, donde la caja arquitectónica deriva de una habitación de tipo victoriano, se ve por la chimenea, los detalles decorativos de esas ménsulas, se ha pintado todo de blanco, se ha colocado un cuadro con una foto tipo grabado negro, y se han colocado estos muebles que las mueblerías actuales depuran tanto del Biedermeier y rescatan el trabajo de marquetería, las patas más en estípite, destaques en blanco, en este caso no en negro, y una alfombra muy contemporánea, tipo flocata con textura. Otro, un poco más clásico, este ambiente donde se hace una pátina en la pared muy suntuosa, y el mueble sí es Biedermeier 100%. Está interesante cómo colocaron los dos jarroncitos de cristal amarillo como un toque sofisticado o estrafalario, si quieren. Y esto es de un anticuario donde expone acá toda su esto es en Estados Unidos, creo que en la ciudad de Nueva York, y se puede ver su colección de objetos muy bonitos sobre muebles Biedermeier de exquisito gusto y verdaderamente de época. Hermoso, tiene un aspecto muy luminoso todo. Bueno, los dejo hasta el próximo video, el próximo capítulo de Historia del Mueble, y espero que les haya sido claro. Les voy a dejar linkeado abajo el link del video de restauración para que lo comparen, porque recuerden que el Biedermeier, al igual que el restauración, son versiones atemperadas, simples, más simples, sin bronces pesados ni arqueológicos, con maderas más rubias. Esa es la definición más simple que les puedo dar para guía. Muchas gracias.